Levantando la, la manita virtual o si gustan pueden abrir su micrófono y ya sea que ustedes quieran contribuir con algo, hacer alguna pregunta, adelante, por favor. Bueno, vamos a empezar a establecer qué pasa con el juego con los niños. Empecemos desde los niños, ¿no? Porque es como aprender a través del juego para todas las edades, pero empecemos por los chaparritos. De entrada tendríamos que decir que los niños, las necesidades básicas de los niños y que se conviertan en las necesidades básicas de todos nosotros es ser vistos, queridos y tener un lugar, ¿no? Pertenencia. Estas necesidades básicas, las figuras de cuidado primario nos van a cubrir nuestras necesidades de diferentes maneras. De manera muy resumida, la figura materna es nuestro historiador, es nuestra primer maestro de vida. La mamá, si cuenta con principio de realidad, nos lo brinda, porque pues si mamá anda ahí con mucha fantasía y demás, pues no nos lo va a dar, ¿verdad? Si mamá tiene la capacidad de demostrar sus afectos y de amar, nos va a enseñar a amar, nos va a enseñar a establecer relaciones interpersonales profundas. Mamá representa nuestro pasado porque es nuestra historiadora y la figura paterna tiene que ver más con enseñarnos a socializar, nos da seguridad y fuerza. La figura paterna es elegida por la figura materna, no nada más para que sea su pareja, sino también para que sea el padre, ¿no? El padre no nace sino es a partir de la madre, ¿no? No es presentado el bebé sino a partir de la mamá. Entonces, es bien importante, ¿no? La elección de la mamá en ese sentido. Y bueno, finalmente el papá es el que se compromete generalmente más en el juego, en directo con los niños, porque es quien se vuelve y Hulk y Spider-Man y ya no sabes quién es el niño y quién es el adulto, y esto es súper importante para los niños. Tendríamos que decir que entre los 2 y los 4 años el juego tiene un papel fundamental para los niños, porque los niños no tienen su pensamiento es concreto, solo lo que ven es de lo que pueden hablar y es con lo que pueden construir y trabajar, por lo tanto, que es a través del juego como ellos procesan sus emociones, cómo acomodan la información, también cómo llegan al proceso de asimilación del conocimiento, ¿no? En cuanto al aprendizaje. Por lo tanto, el juego es un gran instrumento, es una herencia. El juego es el gran medio de trabajo que tienen los niños. Esa es la razón por la cual diagnosticamos a partir del juego y vemos mucho de lo que pasa en el mundo emocional de los niños a través del mismo. El juego ayuda en el cerebro a una parte muy importante. En el centro del cerebro están los ventrículos y el cuarto ventrículo de ellos, como la cuarta lagunita que tenemos ahí de líquido encefálico. Esa laguna lo que nos permite es que es una pantalla de plasma, en donde cuando el niño juega y el niño se imagina algo, se ve en esa pantalla de plasma lo que el niño se imagina. ¿Y por qué sería importante que esta pantalla se ejercite? Es importante porque de esta pantalla depende que el niño construya futuro. El niño solo puede conceptualizar el futuro si jugó con adultos en infancia temprana. Sí, Leslie, sin ningún problema, claro que sí. Entonces es muy importante decir que los niños necesitan este juego, no nada más entre niños, también con adultos es primordial. Aquí tendríamos que decir, hay un estudio muy grande en el 2020 por la doctora Victoria Long es del área de psicología de la Universidad de Cambridge. Entonces hizo un estudio longitudinal muy importante en donde se dio cuenta que al jugar padres e hijos, a través de electroencefalogramas, se dio cuenta que se sincronizan los cerebros y que entonces al sincronizarse el cerebro del papá y del niño o de la niña, entonces el aprendizaje del niño a través del juego es mayor. Es decir, que en el juego no nada más es que el juego sea divertido y que ayude a que se produzcan emociones positivas y por lo tanto aprender más a través del juego, sino que hay una sincronización entre el adulto que juega y el niño que juega. Y esto es vital para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque las relaciones interpersonales, los vínculos son básicos para el aprendizaje y lo vemos desde aquí. Si nosotros nos fuéramos más atrás, desde 1964 sabemos que el juego con los padres, porque igual puede ser la mamá, lo que pasa es que las mamás generalmente están haciendo más cosas, ¿no? Y entonces como que ven más a los niños jugar, es difícil que una mamá se incorpore directamente en el juego, no tanto porque no quiera, muchas veces porque no pueden, anda haciendo mil cosas y al mismo tiempo anda Y participando en el entonces juego. apenas si puedes
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se desarrolla? Se desarrolla la lógica. La lógica no se desarrolla en el juego entre pares, es decir, entre niños. Para que los niños desarrollen lógica, tienen que tener juego con adultos. Esto es un punto central y es muy importante a decir. La criminología del desarrollo, a través de los estudios transversales de Dodge, nos dice que los niños empiezan a tener problemas de juicio y leen lo que los demás les dicen como si fuera una agresión y responden de forma agresiva porque carecen de lógica. Pongamos un ejemplo. Recuerdo mucho haber sido psicóloga de una escuela pequeña, y me mandan un niño de segundo de primaria y me dice el maestro, a ver qué haces con él, ¿no? El maestro estaba muy molesto. Le digo, "Ay, chaparrito, ¿qué pasó?" Y me dice, bueno, es que estábamos aventando la pelota, dos amigos y yo, en medio del salón, y el maestro nos dijo que nos detuvo el balón y nos dijo que nos sentáramos en la banca que está afuera. Me dice, ¿dónde da el rayo del sol? Y yo, a ver, dime cuál banca. Y así, pues está techado, no le da el sol. Bueno, está en la sombra, pero que nos sentáramos en la banca y que pensáramos lo que habíamos hecho. Y entonces yo me enojé mucho, le hablé a mi mamá y le dije que el maestro se había puesto súper agresivo y que me había agredido y entonces mi mamá va a venir mañana. Y mi mamá es abogada y mi mamá va a hacer un desastre. Y le digo, ok, a ver, rebobinemos. ¿En qué momento el maestro te agredió? A ver, vamos a aventar nuestros pasos para atrás. Si nosotros vamos con nuestros pasos para atrás, estabas con la pelota en medio del salón. El maestro detiene la pelota y les dice que se salgan y que piensen sobre lo que hicieron. Me dice, sí. Eso fue todo. Me dice, sí. ¿En qué momento el maestro te agredió? Y el niño se me queda viendo y me dice, a ver, espérame. Como regresando el cassette. Y me dice, no, ¿verdad? No me agredió. Y yo, no. Y me dice, híjole. Y yo ya eché a andar mi mamá. Le digo, ¿qué? Te dijo que pensaras. ¿Y qué pasó después? Bueno, mis compañeros le pidieron una disculpa al maestro y yo le dije, mi mamá mañana va a venir y vas a ver cómo te va a ir y no sé qué y no sé cómo. Le digo, ya. Y me trajo para acá. Le dije, claro. Pero aunque le gritaste al maestro, ¿el maestro te gritó? Y me dice, no. ¿El maestro te insultó? No. ¿Qué te hizo el maestro? Nada. Me dijo que pensara las cosas. Le digo, ya. Digo, ¿no será como que hiciste una lectura medio extraña de lo que dijo el maestro? Me dice, creo que sí. Le digo, ok. ¿Qué tocaría? ¿No? ¿Qué sería lo correcto? Ok. ¿No ¿Me escuchan? Porque me dice Sofi que no escucha. Hey, ya. ¿Sí? Gracias, es que no te he oído. Y ya, ya. Ah, ok, gracias. Y entonces Entonces, me me dice dice, que tocaba, tocaba, creo que que si, si muteas tu micrófono, Tiene eco. tiene eco ahora, no se oye Sí, bien. pero si muteas tu ya, micrófono, creo, ya está bien, Esther. Ahí ya. ¿verdad? Ok, gracias. Entonces, bueno, finalmente el niño reconoció que tenía que pedir una disculpa, que había arrancado la mamá en tercera y que lo que decía carecía de lógica. Esto es lo que dice Dodge, que los niños que no tienen juego con los adultos, eso pasa. Al hablar con la mamá al día siguiente, pues evidentemente no había adultos que jugaran con el niño, ¿no? Y bueno, ya le explico a la mamá qué pasaba en un periodo corto de 5 meses, era la cuarta escuela, porque pues el niño en algunas no dudo que algo le haya pasado, pero en otras había estas lecturas ilógicas de parte de él. Entonces, la lógica se desarrolla en el juego con adultos, la atención y la concentración también. Y esto se hace en los juegos y sobre todo en los juegos viejitos, oigan, en el avión, la matatena, la lotería, esos son los juegos buenos, ¿no? Los niños aprenden el respeto de turnos, los niños aprenden, aunque no les gusta al principio, y dicen, ya no juego, ¿no? Porque no les gusta perder, pero vamos ayudándoles a que los controles de su agresividad empiecen a desarrollarse, ¿no? ¿Cuáles son los controles de la agresividad? Todos tenemos la misma capacidad de agredir, pero la diferencia de ser o no agresivo radica en los controles. ¿Cuáles son estos? El control de impulsos, la tolerancia a la frustración y la capacidad de demora. Control de impulsos, que yo resista no todo el tiempo a hacer lo que yo quiero. Tolerancia a la frustración, que yo pueda aguantar, que no todo el tiempo salgan las cosas como yo quiero. Eso está difícil. Y la capacidad de demora, poder esperar a que se den los resultados. Si yo quiero algo, lo quiero en este segundo y ahorita y ya, y no puedo aguantar nada, mi reacción va a ser agresiva, porque mis controles no están funcionando. Entonces, bueno, se desarrollan estos controles con los juegos. ¿Qué es lo que pasa?
Entonces, fíjense cuánta cosa está implicada. La construcción del futuro, ¿no? Que tan importante es, porque si no, yo no puedo armar prospectiva, yo no puedo planificar mi futuro, porque no lo tengo ni siquiera el concepto. Entonces, futuro, lógica, atención, concentración, ¿no? O sea, de entradita. Hay más cosas, pero las vamos desglosando. Fíjense que tendríamos que hablar también de químicamente qué le pasa al cerebro del niño. Bueno, con el juego, el cerebro produce dopamina. Dopamina es de la alegría, pero también es de la motivación, pero la dopamina también nos ayuda a movilizar el cuerpo, porque tiene que ver con el movimiento. Serotonina, estabilidad emocional, pero también disminuye la ansiedad con la serotonina. Acetilcolina, aquí ayuda a las funciones motoras, nos ayuda a la atención y a la concentración, al desarrollo del pensamiento lógico y a aumentar memoria. Imagínense cuántas cosas con la acetilcolina. Fíjense, hasta aquí, producir dopamina, serotonina y acetilcolina es un antídoto para la depresión, porque la depresión es que disminuya la dopamina, la serotonina, la noradrenalina y la acetilcolina. Entonces, vean nada más que el juego nos ayuda en gran medida en esto, pero no es todo lo que se produce. Se produce también las encefalinas que disminuyen el estrés, endorfinas que nos ayudan a aumentar el bienestar, a disminuir los puntos de dolor, porque el dolor se interpreta en nuestro cerebro en el mismo lugar, en la ínsula, se interpreta el dolor tanto físico como moral, se interpreta en el mismo lugar y aumenta nuestro sistema inmunológico. Entonces, químicamente es lo que pasa, solo con la química, ¿no? Del cerebro, esto es lo que pasa. La neuroeducación, porque ahora tenemos este conjunto de ciencias que tienen estudios bien interesantes, esta neuroeducación es psicología, neurociencias y pedagogía juntos. Nos dice que también el juego hace que se active el circuito de recompensa. ¿Qué es el circuito de recompensa? Bueno, como su nombre lo dice, justo es un circuito que inicia con el área tegmental ventral, que sería más o menos a esta altura. El área tegmental ventral lo que hace es que nos ayuda a producir dopamina. Entonces ahí va, ¡pum!, se produce la dopamina y conecta con el núcleo de accumbens. Y el núcleo de accumbens es el centro del placer y la gratificación. Entonces va el circuito así, pac, pac, ahí va. Y después pasa a la amígdala, que es el aeropuerto de las emociones, ¿no? Regula las emociones y después conecta con el prefrontal, que en los niños todavía no está desarrollado, pero se está formando todas las estructuras del prefrontal, que el prefrontal nos va a llevar a la planificación, ¿no? En el juego. Y de vuelta conecta entonces con todo nuestro disco duro de memoria, ¿no? Con el hipocampo. ¿Por qué? Porque si un juego fue agradable y produjo dopamina y produjo todos estos químicos, que entonces se va a ir a la memoria y este juego va a quedar catalogado como algo agradable. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? El juego nos va a ayudar a despertar de manera positiva nuestro circuito de recompensa. También el juego va a activar nuestra memoria mixta. Es decir, va a estar implícita nuestra memoria declarativa, o sea, de lo que digo, procedimental con lo que hago y la memoria emocional. Entonces, también nuestra memoria, que está ubicada en diferentes partes del cerebro, una gran parte de nuestra memoria se ve activa con el juego. ¿Qué más pasa? Una cosa súper, súper importante es, sí, el desarrollo de las estructuras del cerebro y después cómo se conectan estas estructuras, ¿no? Uno de los problemas más graves que tenemos de conducta no es tanto con las estructuras del cerebro, sino con la conectividad de estas áreas. Pues, ¿qué creen? El juego cablea de manera efectiva nuestro cerebro, es decir, nos va generando estas conexiones, estas extensiones entre áreas que tanto necesitamos. Entonces, esto es súper, súper importante. Solo que hay que tener cuidado con algo que es bien importante. Cuidado con las pantallas, ¿no? Me refiero a celular, tabletas. Las pantallas, la comunidad europea no les permite las pantallas antes de los 7 años a los niños porque saben que puede haber problemas. ¿Por qué? Porque cambios de luces muy fuertes y porque produce en algunos casos epilepsia y algunos otros problemas en el cerebro, ¿no? Entonces, hablamos de juego de persona a persona, hablamos del juego ahorita de niños con adultos, pero también hablamos de la importancia del juego entre pares, entre niños, porque entre niños lo que ayuda es a socializar.
¿no? A que podamos llevarnos bien unos con otros. En el portal, en el mero portal de UNICEF, nos dice que además el juego desarrolla competencias visuales, que además ayuda a resolver problemas, claro, porque el cerebro del niño está viendo cómo resuelve para poder seguir jugando, ¿no? Respeto a las reglas y turnos, porque pues además no queda de otra, hay que respetar los turnos. También se fortalecen los vínculos afectivos y nos habla de cosas específicas. Por ejemplo, cantar y bailar fortalece las competencias sociales. Bueno, de hecho, los estudios de Boris Cyrulnik nos dicen que lo que más ayuda a desarrollar las competencias sociales es crear música. Boris Cyrulnik está trabajando de manera muy importante en el kinder en París, en todos los kinder de París. ¿Por qué? Porque está llevando esta parte de la clase de música, porque es lo que más activa el cerebro desde diferentes lados y los dos hemisferios y por todas partes. Se prende el cerebro como arbolito de Navidad y es lo que mayores habilidades sociales nos da. Esto está bien interesante. Bueno, jugar a las escondidillas, por ejemplo, nos dice el portal de UNICEF, nos da evidentemente competencias cognitivas. ¿Por qué? Porque tienes que poner atención, porque te tienes que concentrar, porque tienes que resolver en dónde te vas a esconder o cómo vas a buscar a los demás. Y porque va a desarrollar lo que Edward de Bono, que seguro ustedes ya han escuchado en su maestría, del pensamiento lateral. Es decir, el poder encontrar diferentes soluciones a un problema determinado, ¿no? Esto es pensamiento lateral. Entonces, desde ahí el niño empieza a ejercitar pensamiento lateral, que esta es una gran capacidad y es súper importante, ¿no? Porque de repente nos quedamos así cuadraditos y nada más encontramos una solución a un problema. Pero si vamos desarrollando la capacidad de encontrar varias soluciones a un problema dado, pues es una súper ventaja para resolver en la vida. Y de manera muy importante, puntualizan que dibujar desarrolla la imaginación y la creatividad. Dibujar es una gran herramienta también. Obvio, la imaginación, hablamos de una fantasía sana, hablamos de una fantasía que se necesita de base no solo para la construcción del futuro, sino de una fantasía que se necesita para resolver cosas. Nuestra creatividad y nuestra fantasía nos ayudan para encontrar soluciones a los problemas, nos ayudan para tranquilizarnos también y decir, bueno, ok, cuando de repente no tengo o tantos recursos o tantas cosas, pues queda la creatividad, ¿no? Como medio de solución, como medio de búsqueda de vías y de caminos, ¿no? De solución. Y por si fuera poco, desarrolla la resiliencia ante el error. Esto es súper importante. La resiliencia, esta capacidad de salir adelante a partir de nuestros errores y a partir de las cosas que nos van mal, es muy importante porque la resiliencia ante el error es, me equivoco, ok, no, ya perdí, vamos a decir, esta partida de juego. Y ahora, ¿cómo resuelvo y cómo aprendo y cómo la hago mejor para la próxima? Qué importante es la resiliencia. La resiliencia, ahora que hay tantos estudios sobre mindfulness, se han dado cuenta, el doctor Boff nos dice que la resiliencia tiene que ver con la velocidad en la adaptación también. Es decir, de lo que se han dado cuenta es que si tú, o sea, ok, te pasa algo difícil en la vida y bueno, sí, siéntate, llóralo y súfrelo, pero también enderézate pronto y sigue adelante y aprende de la experiencia. ¿Por qué? Porque si te tardas mucho, tu cerebro en lugar de ayudarte, en lugar de echarte en la mano, se va a poner en tu contra. Y va a decir, no, yo ya no me muevo, yo ya nada más hago mis atajos neuronales y lo siento mucho, que yo de aquí ya no me muevo y ya no hago más y ahí nos vemos. Y que entonces ya no pasa mucho después. Entonces, es bien importante que se vaya ejercitando la resiliencia ante el error, porque significa que pronto generaré un nuevo proceso de adaptación. La adaptación es el gran tema, ¿no? Nos lo dirían los evolucionistas, como Charles Darwin nos lo decía, ¿no? En la evolución de las especies, no sobrevive la especie, ni la más fuerte ni la más capaz, sino la que más rápido se adapta a los cambios del medio. Amén, Darwin, ¿no? O sea, tiene razón, tiene que ver en cómo me adapto yo a los cambios del medio, porque cambios hay un montón. Adelante, Leslie. Gracias. Tengo una duda en la parte en la que dices que cuando nos pasa algo, como que sí lo lloremos, nos sentemos, pero que no nos queda mucho tiempo, porque el tiempo juega en nuestra contra. Ahí, ¿qué es lo que entra? ¿Que en ese tiempo se liberan más sustancias o solo es nada más cuestión de tiempo? O sea, como que me pregunto qué determina. ¿Qué es lo que pasa? Ujú. Ajá, no sé si.
Ok, cuando te pasa algo difícil, algo complicado, tu cerebro busca ayudarte. Entonces, toda tu neuroplasticidad se pone a la mano para ayudarte a resolver. Y te da chance que te sientes, que llores y que, ¿no? Que te tires, digamos, y que digas, bueno, porque aparte es necesario, pues ahora sí que menos las heridas, ¿verdad? Pero que esa plasticidad cerebral no va a estar todo el tiempo ahí, porque después lo que va a entrar son las creencias negativas sobre nosotros mismos. Y estas creencias negativas sobre nosotros mismos van a atorar la amígdala izquierda. Y al atorar la amígdala, ya nada más nos vamos a quedar en ataque, huida. Adiós solución de problemas. Y además la amígdala secuestra el prefrontal. O sea, la amígdala al leer el peligro dice, ay no, esto puede descomponer el prefrontal y va y ¡pum! Lo desenchufa. ¿Cómo esta área es más delicada? El prefrontal, porque tiene las funciones ejecutivas, ¿no? Las llamadas funciones ejecutivas del sistema. ¿Qué es esto? Atención, concentración, seguimiento de instrucciones, análisis, síntesis, que en los niños todavía no está listo, ¿no? El pensamiento formal más o menos empieza a aparecer a los 10, se consolidará hasta los 12 años. Entonces, análisis, síntesis, conciencia. Entonces, planificación, todo eso está en las funciones ejecutivas del prefrontal, pero eso lo desenchufa la amígdala. Entonces ya nada más quedas en ataque y huida. Por lo tanto, es que desde ahí nada puedes resolver y no te puedes adaptar. Yo no sé si esto te responde, Leslie. Sí, perfecto, muchas gracias. Y me hace sentido con lo que dices, que si el niño juega con el adulto, entonces estas cuestiones que el niño está en desarrollo, pues claro, por eso o sea, me hace todo el clic, gracias. Sí, las va ejercitando y las va ejercitando y las va ejercitando. Yo fíjense, 9 años, bueno, casi 10, estuve trabajando en el tribunal como perito oficial y ahí hay un centro de convivencias supervisadas que fue un gran laboratorio de observación, ¿no? Porque había que supervisar las convivencias, ver a los niños, ver. Y yo vi muchas cosas ahí, ¿no? Dentro de esas, observaba que los niños que no convivían con el papá tenían, sobre todo los más chiquitos, tenían problemas para caminar o para fuerza en su cuerpo, que su musculatura y sus tendones estaban comprometidos. Y lo veía yo repetido. Y que los que no convivían con mamá tenían problemas de lenguaje. Y era bien interesante ver estas repeticiones en la observación. Pero que también yo veía muchos papás que no sabían jugar y que entonces iban y estaban ahí y se sentaban y a lo mejor les llevaban a sus hijos algo de comer, pero no sabían jugar. Y los niños necesitan jugar. Entonces, un montón de veces a mí me tocó bajar al jardín y decirle, papá o mamá, vamos a jugar, ¿no? Y entonces involucrarme con ellos en el juego para que empezaran a darse cuenta cómo se jugaba. Porque esto pasa mucho, ¿no? Yo pues nunca me imaginé que los papás y mamás no supieran jugar. Hasta que llegué y estuve trabajando ahí, vi repetido muchas veces que pues no sabían jugar y que había que enseñarles. Que por otro lado había algunos muy divertidos y que jugaban padrísimo, pero había unos que de plano no daban pie con bola. Y entonces yo decía, bueno, es que esta es una cadena intergeneracional de desamor, ¿no? Porque pues que atrás sus papás no jugaron, no le enseñaron, y yo digo, que nos iremos hasta Adán y hasta Eva para atrás, o sea, yo no sé hasta cuántas generaciones hacia atrás, ¿no? De no jugaron, y no jugaron, y no jugaron, y no saben jugar, y bueno, es un tema, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿será que lleguemos a encontrarnos a lo mejor algún día un niño sin imaginación y que me lo topo? Un niño que parecía el principito hermoso de 4 años, así, güerito, así, no tenía imaginación, era impresionante. Tenía la nana, a la mamá la veía 1 hora al día, porque la mamá trabajaba todo el día y la veía 1 hora en el baño y en el cuento y ya para dormir. Al papá la veía 1 hora una vez al mes, era el tiempo que el papá le podía dar. Y pues tenía la nana, pero yo creo que la nana pues no jugaba con el niño, porque el niño no tenía imaginación. Me dijo el papá, mi hijo no tiene imaginación. Le digo, ¿en serio? Me dice, sí. Ahí voy por unos avioncitos y digo, ok, vamos a revisar. Entonces le digo al niño, mira, vamos a jugar con estos aviones, te doy el tuyo. Y lleva unos soldados chiquitititos, ¿no? Y le digo, mira, yo tengo mis soldados y te traje los tuyos. Y le digo, vamos a volar. Hay unas montañas enormes aquí alrededor. Y el niño, ¿dónde las ves? Y yo, acá en tu imaginación, en tu cabeza. Yo no las veo. Y cuidado porque el sol nos está dando de frente. Y yo estaba como, ¿no? A mí me sobra imaginación, pues, pero yo al niño le decía, y el niño me decía, es que
no puedo ver eso que me dices, no sé dónde los veo. Le digo, mira, este es el lugar indicado, ya llegamos, avienta tus soldados porque hay que ir a la batalla. Y el niño, ¿qué? ¿Cuál batalla? ¿De qué me estás hablando? No, como el niño, me estás hablando en rosa antiguo, ¿no? Entonces, el niño estaba angustiado. Entonces dije, ok, ya me quedó claro. Vámonos para atrás. Dije, señor, vamos para atrás. Empezamos a trabajar con masitas, con arenero, ya saben, esta parte de sensibilidad, o sea, pasos para atrás para empezar a desarrollar imaginación. Y yo dije, si esta criatura se queda sin imaginación, ¿cómo va a resolver la vida después? Porque no va a poder. ¿Cómo va a construir futuro? Bueno, todo esto que ya les conté, ¿no? Que yo sé qué pasa, pues digo, no va a tener todo esto. Dije, no, y empezamos. A la tercera vuelta, la tercera sesión, el niño ya, ¿no? Ya podíamos volar los aviones, ya empezaba, hasta eso ni nos tardamos. Pero dice uno, qué grave es la falta del juego de los niños con los adultos, porque el niño sí iba al kinder y sí jugaba con niños, pero no jugaba con adultos. Entonces, bueno, son estos ejemplos así difíciles, ¿no? Que nos llegamos a topar. Entonces, de ahí la importancia. Y si avanzamos en el tiempo, porque dijimos que es el juego a toda edad, si avanzamos, por ejemplo, en el adolescente y decimos, bueno, ¿y el juego en qué le puede ayudar al adolescente? En un montón, porque va a fortalecer todas estas estructuras. La última capa del cerebro conecta de atrás para adelante, el neocórtex, y va a acabar de madurar. O sea, esta capa tiene que conectar lo que compartimos con los reptiles, lo que compartimos con los mamíferos y la última capa. Tiene que interconectar las otras dos y a su vez con la última, que digamos que es el ser humano consciente. Vamos a ponernos, dice la doctora Roth, un cocodrilo que muerde, el que compartimos con los reptiles, un cachorro abandonado, el que compartimos con los mamíferos, y el ser humano consciente. Ok, pero eso le toma mucho tiempo. Conecta de atrás para adelante y entonces acaba de conectar en las mujeres alrededor de los 21 años, en los hombres alrededor de los 27 años. ¿Por qué se tardan tanto los hombres? Bueno, porque el cuerpo calloso, que es esta estructura que está en medio de los dos hemisferios, es más delgada en los hombres por la testosterona. Y entonces nosotros en los estrógenos tenemos más ancho y por eso madura nuestro cerebro antes. Y la testosterona hace una poda del árbol dendrítico cada mes, ¿no? Y llega al mensual y llega y poda. Entonces, pues qué bueno, que sí son más prácticos, pero que también les da su podadota y nosotros nos acordamos para bien y para mal de un montón de detalles. 30% más de disco duro tenemos nosotras, ¿no? Para bien y para mal. Entonces, bueno, al final, que decir que en el adolescente se van a fortalecer las estructuras a conectar. Más o menos a dónde irá de conexión en la última capa del adolescente. Aquí, si ustedes se pusieran una diadema, pues todo el prefrontal faltaría de conectar, ¿no? Esta área medial del prefrontal y toda esta parte, todas las funciones ejecutivas y esta parte que tiene que ver con nuestro sistema de creencias. Entonces, la creación del sistema de creencias, análisis, síntesis, conciencia, el control de agresividad, los controles, control de impulsos, tolerancia a la frustración, capacidad de demora, atención, concentración. Todo eso en el adolescente no está conectado todavía. Y entonces, características del cerebro adolescente básicas es, viven las emociones 30% más fuerte que los adultos. 30%. No es que exageren, de verdad que es que así lo viven de intenso. El adolescente, si consume sustancias tóxicas, le va a costar mucho trabajo salir de ahí porque todas las estructuras están más frescas y en desarrollo. Lo que viva un niño entre los 7 y los 14 años, son los últimos estudios del doctor Eduardo Calixto, lo que vivan los niños entre los 7 y 14 años va a generar los patrones de comportamiento de la vida adulta, porque son estas estructuras de base del prefrontal. Hagan de cuenta que el prefrontal es como, antes las telefonistas, las antiguas que tenían sus diademas y conectaban, así es el prefrontal, como ese tablero de las telefonistas. Entonces, las estructuras de atrás, que son las del sistema límbico, las que producen las emociones, tienen que conectar sus extensiones con el prefrontal para controlar emociones, para analizar, para sintetizar, para que entre la conciencia, para que entre el ser humano, pues, consciente. Entonces, todo ese tablero se empieza a fortalecer, los enchufes del tablero se fortalecen en la adolescencia y maduran ahí para que cuando sea el tiempo de conectar, 21 años en las mujeres, 27 en los hombres, se puedan conectar correctamente. Porque qué tal que no se desarrollan bien y entonces cuando se quiera conectar la estructura a la edad correcta, hay cortocircuito, enchufa y no enchufa, ya no funciona bien.
Entonces, esto es lo que pasa con el prefrontal. Además, las neuronas están conectadas diferente que en el resto del cerebro. Acá están como si fueran elevadores en grupos de 10 o 14, de 10 a 14 neuronas, así, pero también si una neurona se afecta todo el elevadorcito. O sea, es más delicado el prefrontal. Entonces, ¿qué es lo que pasa al adolescente? Pues su cableado se está desarrollando, está acabando de desarrollar los enchufes del prefrontal. Les digo, las emociones se viven más intensas, su inconsciente no registra el no, entonces tú le dices, no tomes, y su inconsciente, tomes, porque no registra el no. Otra cosa que es bien interesante con los adolescentes es que ellos necesitan que les ayudemos como en el role playing, a ejemplificar las cosas. Tú le dices, cuídate, y así como de, pues eso quién sabe con qué se come, ¿verdad? Me dijo que me cuidara, pero no me explicó cómo, no me lo llevó a la vivencia el cómo. Aquí es en donde el juego tiene un papel fundamental con el adolescente. Porque en el juego de roles, en la parte terapéutica, nosotros les ayudamos a buscar soluciones a los temas emocionales, ¿no? El juego va a aumentar la empatía. La empatía es todo un temota, ¿eh? Porque nacemos con empatía y la respuesta es sí. ¿Hasta cuánto nos dura? Hasta el primer año de vida, nos dice el doctor Richard Davidson de la Universidad de Missouri. Tras los estudios que han hecho de neuroimagen, la empatía solo dura el primer año de vida. Lo demás lo tenemos que decir en la crianza, lo tenemos que llevar en la crianza. La empatía activa las neuronas espejo que están en el giro del cíngulo, ¿no? Está el sistema límbico que produce las emociones y en el arco superior ahí están las neuronas espejo. Solo que las neuronas espejo no solo sirven para la empatía, también nos sirven para interpretar el mundo, para interpretar a nuestro interlocutor y para interpretarnos a nosotros mismos. La empatía va junto con pegado con nuestra capacidad de interpretar nuestro mundo, el exterior y el interior. Entonces, no solamente es qué tanto puedo considerar el otro, sino cómo traduzco este mundo externo y este mundo interno. Va ahí junto con pegado, comprometido. Pero que si yo no uso la empatía, que si yo no la ejercito, porque no me la enseñan, porque no me ayudan por esto, entonces las neuronas de espejo, pum, pum, se empiezan a apagar y se empiezan a apagar y se empiezan a apagar. ¿Qué voy a tener después? Una persona que va a generar una mala interpretación del medio, una mala interpretación del mundo interno, que no se va a poder poner en los zapatos de los demás, que va a hacer cosas y no va a sentir ni culpa ni remordimiento. ¿Eso va a pasar? Sí, está bien difícil. Como psicópata. Sí, sácatelas. Entonces, el tema es que la empatía, desde 2017, tanto para la Organización Mundial de la Salud como para la Asociación Americana de Psiquiatría, se considera el principal rasgo de salud mental. Claro, porque que la empatía no nomás es la empatía, que dependen otras cosas muy importantes también. Entonces, también le ayuda a que la amígdala empiece a regular mejor las emociones, porque pues ya vemos que sabe que la regulación emocional de los adolescentes, pues no es que es la mejor, ¿no? Entre que no está conectado y entre que las hormonas, pues santos merequetengues, ¿no? Además que en la adolescencia, nos dice Elkain, nos dice, hay dos cosas que surgen. Uno, la audiencia imaginaria, que la ganamos desde ahí hasta el fin de nuestros días, que es que el adolescente no se quiere ir de su grupo de amigos porque siente que en el momento en el que salga lo van a despedazar. Entonces dice, ay, no, yo mejor me quedo aquí porque van a hablar re mal de mí, me van a destrozar. Y la segunda cosa es la fábula personal, dice el Cain. La fábula personal es una historieta de nosotros mismos que tenemos en la imaginación, en donde somos nosotros el actor principal. Y esta historieta en nuestra cabeza la tenemos todos como fuga mental, para que nos ayude para bajar el estrés. Entonces el adolescente, pues también ahí se imagina todo en esta historieta y por el resto de nuestros días tenemos ahí nuestra historieta. Entonces, fíjense, el juego le ayuda a solucionar problemas, le ayuda a mejorar la empatía, le ayuda a que la activación de la amígdala sea más adecuada en el control emocional y le ayuda a desarrollar la corteza prefrontal medial. Este es antes de todas las funciones ejecutivas. ¿Qué hay aquí? Nuestro sistema de creencias. Luego, si nos preguntamos, ¿por qué tenemos un sistema de creencias tan rigidizado? Lo que debe ser, lo que tiene que ser. Y de ahí no nos salimos, ¿no? Y con los introyectos bien puestotes. Bueno, porque nuestra corteza prefrontal medial no nos da chance de nada, ¿no? Está ahí, se quedó ahí la cosa bien sesgada.
Evidentemente también tendríamos que tener mucho cuidado con el manejo de los videojuegos. Habrá que controlarlos en tiempo, no quitarlos, porque también ayudan al aprendizaje, pero a controlarlos en tiempo, porque si no va a haber una sobrecarga del circuito de recompensa y nos puede llevar a una adicción, ¿no? Y también, bueno, Bandura aquí se daría un tiro, ¿no? Porque Bandura, si ustedes se acuerdan, Bandura nos habla de este aprendizaje que tenemos, de la agresividad que se aprende por imitación, ¿no? Yo creo que Bandura, si viviera en estas épocas, bueno, le daba un tiro de la calidad de las gráficas y de los videojuegos, ¿no? Bueno, el hombre decía de la televisión, pero yo digo, no, si Bandura viviera, se volvía a morir porque diría, no, ¿cómo les pone tanta violencia en los juegos, no? La violencia se aprende también por imitación y a través de las pantallas, diría Bandura. Bueno, pues que entonces hay que regular el uso de las pantallas. Y otro punto bien interesante, el juego regula el humor. El humor es bien importante. Diría este filósofo griego, de estos filósofos griegos bien viejitos, ¿no? Felón, el que no tiene sentido del humor solo se queda con el sentido del horror. Claro, que el sentido del humor nos ayuda un montón a pasar momentos difíciles, que nos ayuda un montón a suavizarnos las cosas y que también, ¿por qué no? Nos relaja un poco como el estrés, ¿no? Nos ayuda también a producir oxitocina que disminuye el estrés. Fíjense, un niño se ríe entre 300 a 400 veces al día. Un adolescente se ríe entre 20 y 30 veces al día. Un adulto a partir de los 40 años se ríe alrededor de 5 a 10 veces al día, si bien le va. Y entonces andamos de caraduras. Y que eso no nos ayuda, ¿no? Que el sentido del humor es importante. Ok, entonces, sobre todo, de manera más importante, el rol de juegos nos va a ayudar mucho con los chicos a poder encontrar alternativas de solución, ¿no? Ahí hay un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer con ellos, o bueno, un experimento gestáltico, digamos, de que luego no pueden poner límites, ¿no? Y entonces yo les digo, te vas a quedar ahí sentado o sentada y tú me vas a decir que no, cuando tú quieres que yo pare. Yo voy a caminar hacia ti y yo camino más rápido, no puedo caminar tan rápido, ya no son muletas, pero avanzo lo más rápido que puedo y tú me dices que no. Y te, pues que si no te lo escucho, sí, no, pues ni escuche, ya me seguí, ya estoy aquí encima de ti. A ver otra vez y otra vez. Bueno, es que se dan cuenta que ni siquiera escuchan su voz, se dan cuenta que ni siquiera tienen voz, que ni siquiera pueden decir que no, que ni siquiera pueden poner el límite, ¿saben? Pero no se darían cuenta si no, a lo mejor en un juego tonto, si no lo ejecutamos, si no lo llevamos al plano de ejecución. Una pregunta, para que un adolescente no sienta que hablaran mal de él si sale de un grupo de amigos o personas, ¿es trabajar su autoestima? No, no, porque no importa aquí el tema de la autoestima. Aquí va a ser que el tema va a ser que como tiene la audiencia imaginaria, lo que hay que enseñarles que es algo que se gana a partir de ahí y que lo va a tener toda la vida. Entonces, que la manera de gestionarlo es, bueno, pues sí, que si van a hablar mal de mí, que ese es un hecho. Y que entonces un poco decir, bueno, pues, pues si van a hablar mal de mí, pues por esta ocasión ya ni modo, ¿no? Entonces es un poco esto. Es importante. Eh, es importante esta parte. Entonces, ¿qué parte es fundamental? Que nos demos cuenta que nuestros adolescentes requieren más de nosotros y que requieren, no que les digamos qué hicimos en la adolescencia, cómo hicimos nosotros mejor las cosas, porque además ese suele ser el discurso, ¿no? A tu edad yo hice y en tu edad yo no sé qué, y que quién sabe que eso no les sirve para nada. Eh, en realidad, eh, en realidad, lo que pasa que es muy importante es podamos ver qué pasa y llevarlos a escenarios para que ellos vean los escenarios y entonces puedan decidir, ¿no? Mucho lo que nosotros hacemos es montar varios escenarios con varias posibilidades y que entonces después llevemos al análisis de qué crees que te convenga más, por dónde crees, ¿no? ¿Qué crees que pueda funcionar más?
que le digamos cuídate, que le digamos o que les demos una lección de nuestra experiencia de vida o que estas cosas no sirven, ¿no? Ellos necesitan cosas más tangibles, ¿no? Nuestros adolescentes requieren, les digo, que con este ejercicio sencillo, los adolescentes ni cuenta se dan que ni su voz escuchan. Y de ahí para real, ¿no? Entonces, bueno, que es importante que hablemos de opciones. Y fíjense que otra cosa que me gusta mucho hacer es, me dicen cosas y las empiezo escribiendo en hojas blancas. Tengo generalmente, digo, estoy en mi consultorio ahorita, pero generalmente yo tengo una tabla con hojas blancas, ¿no? Así, mi tabla, y tengo mis Sharpies, ¿no? Mis plumones, y entonces empiezo a escribir, ¿no? Vamos a poner opciones. A ver, si hago esto, ok, ¿para dónde puede resultar? Para acá. Y entonces vamos poniendo opciones, opciones, opciones. Y si las ven plasmadas, si las ven ahí en el piso, es, mira las opciones que tienes, ¿no? O analicemos esto, para analizar cualquier cosa. Ok, ¿para dónde quieres ir? ¿Qué resultado quieres obtener? ¿Para dónde quieres ir? O sea, no les demos las soluciones vendidas. Llevemos a que ellos las analicen, a que ellos lleguen a eso. Ya sé que es un camino cansado y es el camino difícil, pero es el camino más adecuado. Ustedes saben que en temas de aprendizaje, si el aprendizaje no es significativo, ese aprendizaje no se va a quedar. Si este aprendizaje no mueve las emociones, tampoco se va a quedar. Que para que el aprendizaje sea significativo, necesitan las emociones de estar involucradas. Y no hay nada más poderoso en este mundo que el poder de darnos cuenta. Nada, nadie nos lo puede dar pelado y en la boca. Nos tenemos que decir, ¡ah, no! Es que no me había dado cuenta. Oye, no lo había notado, no había visto que esto era así. Tararán, el poder de darnos cuenta. Nada más poderoso que eso. Ok, bueno, y que con el adulto, ¿no? Porque pues no es adolescente, más o menos ya pintamos el panorama. Bueno, dijimos que en este estudio de 2020 de la doctora Victoria Long, de Cambridge, nos dijo que se sincronizan, ¿no? Bien interesante, se sincroniza el cerebro del niño con el adulto. Que este es un beneficio para el niño, pero que también es un beneficio para el adulto. Yo de broma siempre digo, y de broma, tengo mucho respeto por los niños, pero digo que los niños son como pequeños filósofos marihuanos, ¿no? O sea, porque salen con unas historias, no salen con unas soluciones así fantásticas que yo digo, hay que escucharlos más y hablar menos, ¿no? Entonces, que nuestro cerebro también se sincroniza con el de ellos y que ese también es un beneficio para el adulto. Mejora la neuroplasticidad, ¿no? Hoy por hoy sabemos que en temas de plasticidad cerebral, sabemos que la tenemos durante toda la vida, que no dejamos de aprender a lo largo de la vida, pero que se necesita reactivar y que entonces el juego reactiva la neuroplasticidad cerebral. El cerebro es zángano, el cerebro es flojo y sigue la ley del mínimo esfuerzo. Entonces ya en el adulto ya tenemos atajos neuronales, ¿no? Nuestro cerebro ya es como de, amaneció de cara, muy bien, estamos enojados, ¿no? Y ya está el atajo neuronal. Ah, que amaneció así agachado y encorvado, bájenle la acetilcolina, bájenle la dopamina, bájenle la serotonina, porque amanecimos deprimidos. Es decir, hay una comunicación bidireccional de nuestro cerebro con nuestro exterior, pero también del exterior con el cerebro, ¿no? La postura corporal, la propiocepción, también es una lectura que hace el cerebro para mover la química de nuestro cerebro. Entonces, todo cuenta. Cómo me pongo, cuál es mi postura, cómo camino, cómo todo cuenta para el desarrollo de mi cerebro, la planificación de mi cerebro. Eh, También el juego mejora memoria, atención, concentración, agilidad mental. Mejora la memoria de trabajo. Ah, ¿qué creen? Que el doctor Pinel, que es la máxima autoridad de memoria, nos dice que la memoria de trabajo que está aquí, en la red neuronal, porque él dice que está aquí en la neocorteza, él dice que en los estudios se han dado cuenta que lo que mejor ayuda a mantener la memoria de trabajo, ¿qué es la memoria de trabajo? Pues la que uso todos los días para mis actividades diarias, esa es la memoria de trabajo. Depende de la calidad de las relaciones interpersonales que tengamos. Tomen esa. Es decir, que si yo no establezco relaciones interpersonales sanas, que no es que me tengo que llevar con 800,000 personas, que pueden ser 3 pollos, pero que me lleve de manera sana y adecuada con mis 3 pollos. Y que entonces, que mi memoria de trabajo mejora. Eso explica mucho. ¿Por qué la gente mayor, que tiene menos contacto con los demás, que está más aislado, ¿y a qué viene a la cocina? Y, que la memoria de trabajo se les empieza a atorar. Claro, que si depende de las relaciones interpersonales. Bueno,
de la calidad de las relaciones interpersonales, pues que entonces se nos atora la memoria de trabajo y que el juego ayuda. Bueno, también es que el juego hace que se produzca oxitocina, bendita oxitocina, porque la oxitocina disminuye el estrés, ¿no? Porque como decimos que tenemos estrés todo el tiempo, ¿no? Y que cuando el estrés es alto y sostenido, lo primero que se lleva es nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y de ahí para el real nos empezamos a enfermar. El estrés es un síndrome de adaptación, no es nuestro enemigo público. Nos ayuda a movernos para realizar actividades, pero que si el estrés se va más allá del nivel que tiene que tener y además de que está demasiado alto y desbordado, sostenidamente está alto, ese no nos empieza a dañar. Entonces, ¿qué necesitamos? Oxitocina. ¿Cómo producimos oxitocina? Abrazos de a 2 minutos por lo menos, ¿no? No es cierto, 20 segundos por lo menos. 20 segundos. Abrazos, pero de cartoncito de chilaeno de campana. O sea, que siente el cuerpo lo que recibe. O sea, abrazos decentes. Y entonces, para empezar a producir oxitocina, el juego, la risa, el humor, todo eso nos hace producir oxitocina, que necesitamos pelear la oxitocina. Y que miren, que en la pandemia probamos la oxitocina. La oxitocina, cuando una especie está en peligro de extinción, nos lleva a que nos veamos bonitos y guapos y que nos empecemos a reproducir para que la especie no se vaya. Nos pasó en el COVID. ¿Cuánto nene de COVID no hay? ¿No? Arriba la oxitocina. Entonces, bueno, la oxitocina nos ayuda a relacionarnos, pero también nos ayuda a que veamos la belleza en el otro, nos ayuda a que nos vinculemos, como que también la oxitocina, que si por ahí le suena, es la que abre el canal vaginal para que el bebé nazca, ¿no? También nos ayuda a venir al mundo. Es bien importante la oxitocina. Bueno, el juego estimula la mente y potencia la creatividad. ¿Cuántas veces no hay adultos cuya creatividad está como, ¿dónde quedó? ¿No? Como, ¿dónde quedó la abuelita? Como que ya se nos perdió. Los juegos de mesa en adultos fortalecen el razonamiento lógico, la estrategia de pensamiento rápido. Claro, porque la cosa no es que pienses lento, sino que puedes pensar rápido. Los videojuegos en los adultos nos ayudan en la coordinación motriz fina, claro, pero también en la empatía y en la creatividad. Hay varios estudios sobre el uso de videojuegos. De hecho, en muchos asilos se usa, por ejemplo, el Wii, ¿no? Que juegan a golf, por ejemplo, o así, porque les ayudó un montón en el desarrollo de la coordinación, en ese caso motriz fina y gruesa, las dos, y bueno, muchas otras cosas. Los juegos sociales nos llevan a la conexión con los demás, habilidades de comunicación. Siento que deberíamos de desarrollar más como reuniones sociales en donde juguemos, en donde utilicemos juegos, porque esto sería un doble propósito, ¿no? En el uso de los juegos. George Bernard Shaw nos dice, no dejamos de jugar porque envejecemos porque dejamos de jugar, que es al revés, que necesitamos seguir jugando. El juego no solo es la herencia de los niños, es la herencia de todos nosotros, porque el juego la necesitamos a todas las edades por todos los beneficios que aporta. Y si lo vemos en general, nos ayuda a establecer relaciones interpersonales sanas, a fortalecerlas. Nos ayuda a la creatividad, nos ayuda al pensamiento lógico. Y si pensamos en pensamiento lógico, tenemos forzosamente que pensar en juicio de realidad. ¿Cuántas veces no nos contamos cuentos chinos y no podemos ubicar la realidad? Que el juego nos ayuda al desarrollo de la lógica, por lo tanto, a poder tener principio de realidad. El principio de realidad es la base y el sustento de que nosotros tengamos conocimiento del daño, que ya le decimos esto en psicología. Conocimiento del daño es que yo acepte cuando dañé a alguien. Dice la psicoterapeuta Caroline Myss, cuando tú dañas a otra persona, la manera correcta de pedirle perdón tendría que ser la siguiente. Yo, conscientemente de que te iba a dañar, pequé contra ti. Yo sabía que con lo que yo iba a decir y con lo que yo iba a hacer, te iba a hacer daño. Y aún a sabiendas de eso, lo hice y te dañé. Conciencia del daño. Eso es conciencia del daño. Que yo pueda decir y reconocer lo que he hecho, en lo que yo he contribuido. Es como en las relaciones de pareja. En las relaciones de pareja hay una corresponsabilidad. A lo mejor ustedes quieren a diferentes porcentajes, pero ahí no hay víctimas puras. Ahí hay una corresponsabilidad. Ahí hay un tú me hiciste, pero y yo también,
¿no? Y tanto peca el que mata a la vaca como el que les tira la pata, porque muchas veces nos topamos de, me violentó. ¿Y quién asusó el avispero, perdón? ¿No? En victimología, perdónenme que de repente se me salen las áreas forenses así, se me salen, ni modo, forman parte de mí. En victimología hay una clasificación de víctimas que a mí me encanta, porque la victimología es el estudio de la responsabilidad de las víctimas, que también hay que estudiarlo. Y en la clasificación de base de Mendelssohn nos dice, víctimas puras, o sea, las víctimas de ocasión, esta víctima que pues ni agua va, ni tuvo nada que ver y ¡pum! Le pescaron, ella es víctima. Víctima propiciatoria es la que sigue. O sea, la persona que propicia que sea víctima, o sea, que contribuyó con algo, que puso su granito de arena o que puso sus granitos de sal para ser víctima. Víctima tan responsable como el agresor o víctima más responsable que el agresor. Pues que víctimas puras casi no. Y que entonces, que si no eres pura, pues eres propiciatoria o tienes igual de responsabilidad o hasta más responsabilidad. Esa es la realidad. Este es un principio de realidad que es bien importante. Entonces, fíjense, lógica, juicio, capacidad de daño. Tan importantes. No va a haber psicoterapia que funcione si no hay conciencia del daño. Si no me hago responsable de mí, si no me hago responsable de las cosas que he hecho, pues que nada va a funcionar. Y que Dios me guarde que no tenga conciencia del daño, porque entonces, pues mis neuronas espejo, pum, 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 se me han ido apagando, no tengo empatía, pero no siento culpa, no siento remordimiento, no tengo conciencia del daño, me vuelvo implacable. Y ahí nómbrenlo. Todo el grupo B de los trastornos de personalidad caben ahí, ¿no? El histriónico, el narcisista, el antisocial, el límite. Ahí caben todos. Todos los que tienen apagaditas las neuronas de espejo, todos los que no tienen empatía, por nombrarlos, ¿no? Entonces, el juego es fundamental para el desarrollo del ser humano, pero para el sostenimiento del ser humano, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Yo me atrevería a decir eso, porque que no nada más es un tema de niños, que es un tema de todos. A todos nos ayuda, con todos contribuye y a todos nos suma. Entonces, nos ayuda un montón el cerebro, nos ayuda a áreas muy importantes y por eso en muchas casas de reposo, pues que se buscan estos espacios de juego para las personas de la tercera edad, ¿no? Que son fundamentales para, pues, que no estén nada más callados, para que no se atoren, para que, ¿no? Todo esto suceda de otra manera. El juego, los juegos en conjunto, hasta el juego en solitario, tiene sus procesos de ayuda. Bueno, ya hablé como un merolico, oigan. No sé si quieran comentar algo, si tengan preguntas, si tengan dudas, lo que ustedes quieran. Adelante, Leslie. Bueno, yo sí tengo una pregunta, a lo mejor muy obvia. En el juego hablamos también del deporte Sí, a no es cualquier obvia. edad. Claro que sí. Sí, sí, no hay preguntas obvias, claro que sí. Sí, El porque es deporte que, vamos a decir que es un juego en conjunto. exacto, sí. Es que, bueno, cuando empezaste a hablar esta parte de que si los padres no saben, bueno, yo soy mamá, no sabemos jugar, yo me topo con una realidad, no sé si es una realidad, me topo con una creencia de que a mí no me gusta jugar con mis hijos. Ok. Entonces, como que yo digo, no es que a mí no me gusta o prefiero otras cosas, como que, pues sí llevo a jugar, pero más como el ajedrez o ponernos a dibujar, o sea, cosas como que no sean tan, de contacto quizás. Y decías, no, en una parte que si no jugó el padre con el hijo, pues ese cuando sea adulto no va a jugar y se repite, ¿no? Entonces, por eso digo, bueno, para como enfatizar más, pues si el deporte o otro, o sea, si no se lo puedo dar yo, en que trabajo esa parte, que alguien más pueda hacerlo, ¿no? Como sea, si le tiene la nana, pues que la nana se ocupe de, en Y el aún caso así que nadie te va a compartías. suplir. Bueno, eso sí. Y aún así nadie te va a suplir por la importancia que tienes como figura de autoridad primaria. Mm, sí, eso sí lo sé. Entonces es poquito a poco, ¿sabes? Seguimos llevando el juego, poquito a poco. Y se vale pedirles a los niños que nos enseñen a jugar. Los niños son re buenos para enseñarnos a jugar, ¿no? Pues que igual si tenemos más disposición de escucha, eso ayuda un montón. ¿Qué tipo de juegos es recomendable para el adulto mayor? Fíjate que ayudan mucho
como los juegos en conjunto, evidentemente juegos como de bajo impacto para no lastimarlos, ¿no? Porque pues que alguien tiene mal que la rodilla, que el brazo, que algo. Habrá que ver estas características que tienen. Ayudan como estos juegos en conjunto, ayudan juegos de mesa sencillos, pero sí hay que llevarlos un poco al movimiento, pero no en algo que tenga un esfuerzo tan grande, ¿no? Entonces, si bien juegos de mesa ayudan, no sé si has visto, por ejemplo, que luego les ponen juegos como de que les ponen así como cosas que tienen que seguir con sus 2 manos, ¿no? Espirales, ondulados, rayas, claves, por ejemplo, que son números con claves y que las pongan, o como el sudoku o estas cosas, ¿no? Que ayudan a agilidad mental, pero también hasta de cosas muy sencillas, ¿sabes? Ayuda a una amiga en una casa de reposo a poner juegos a los adultos mayores y no se movían nada, eran súper sedentarios. Entonces, bien poquito a poco los vamos llevando al movimiento, ¿no? Por ejemplo, así pelotas en una canasta y bueno, para atrás hasta donde des y el que sigue, o sea, desde cosas súper sencillas, porque no los vas a poner con una pelota que se nos caigan y se nos fracturen la cadera o algo así, pero sí juegos sencillos, pero que sí llevan algo de movimiento más los juegos de mesa, ¿no? Por la cuestión de la agilidad mental. Pero mucho es también la motivación en el juego. Cuando nos vamos a los extremos, qué buena pregunta hiciste, porque cuando nos vamos a los extremos, tanto en el juego de niños como de adultos mayores, ayuda mucho como la exageración, como echar porras y ya sabes, como, ay, qué bien y qué genial que lo hiciste y esto y el otro. A los niños les gusta mucho la gritería, pero al adulto mayor también. Dentro del área hospitalaria, ¿cómo podría implementarse el juego? El juego puede implementarse, pues a lo mejor no puedes hacer tanto ruido y eso, ¿no? Porque si estás en un área hospitalaria, puede ser juegos más como de mesa, pero si estás en un área oncológica infantil, por ejemplo, a los niños a lo mejor sí los puedes hacer un poquito de más de movimiento. Ayuda mucho la risoterapia, ¿no? También sobre pacientes que están bastante mal, porque pues la risa ayuda a producir oxitocina, ayuda a producir endorfinas, beta endorfinas, o sea, puras cosas que nos ayudan mucho. Entonces, al final es que la risa tiene que estar implicada. Fíjate que más que el juego que sea como más rudo, más así, es más como esta exageración en el juego, ¿no? O sea, como me acuerdo mucho como un niñito que no podía como patear el balón, pero yo le decía, y entonces viene Messi, que es increíble, atraviesa la cancha. Entonces yo le hacía toda una cosa así, ¿no? Y tenía una macana, y yo le hacía todo un escandalero, y el niño apenas si podía como patear el balón, y yo, ¡guau! Pero yo le hacía todo un rollo. Más que qué tanto se movía el niño, era toda la escandalera y toda la motivación alrededor. Se moría de la risa y decía, otra vez. Y ahí iba yo y la volví a inventar y todo, porque el juego es interacción, el juego es vinculación. Y esa es una parte súper, súper importante del juego a todos los niveles, ¿no? Entonces, en el territorio hospitalario, desde hasta completar historias, ¿eh? Yo voy a empezar una historia y tú le sigues. Y había un hombre que iba caminando en medio del parque y luego, y que te conteste, ¿no? Que le siga con el otro pedazo de la historia. Vaya, los juegos pueden ser desde cosas bien sencillas hasta cosas más complejas. Es más, por ejemplo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross nos enseñaba que cuando nos encontrábamos pacientes en cuestión hospitalaria que no podían hablar, que les hiciéramos, yo decía ouijas, ¿no? Carteles con las letras o con ciertas frases que porque si no pueden hablar, para que se pudieran comunicar y que podíamos establecer un juego ahí. Me acuerdo mucho cuando me tocó hacer servicio social de tanatología en el ISSSTE, en el que está allá en Zapata, en que es de alta especialidad, me toca una paciente que había que entrar como astronauta porque había riesgo de infección. Pues nadie quería entrar con ella y nadie hablaba con ella. Y estaba así muy despierta y sentadita y no hablaba. Y yo, hola, ¿cómo estás? ¿No? Me llamo Esther y vengo del servicio emocional del hospital, bla, bla, bla. Y no hablaba. Y entonces me quedé así. Pero yo la verdad es que creo que nunca he crecido mucho y siempre estoy como un niño chismoso, ¿no? Y entonces digo, ¿puedes hablar? Y me hace así. Y yo, pero no puedes porque tienes algo en tu garganta. Y voy y busco su historia clínica, ¿no? Y era un tema de su garganta. Y yo, pero sí sabes hablar, pero no puedes hablar. Y me hace que sí. Y yo, y digo, pero entiendes perfecto todo lo que se te dice. Sí. Bueno, ningún cristiano cruzaba ni palabra porque ella no podía hablar. No, pues que voy y que hago mis tableros. Dije, espérate, mañana vengo. Y fui y hice mis tableros con letras y palabras. Y le dije, ¿algún día jugaste la ouija? Y se empezó a reír, ¿no? Y le digo, haz de cuenta que esta es. Aquí hay algunas palabras y si no, y venme diciendo, ¿qué necesitas y qué quieres? No, pues santo remedio. Llevé aparte una libreta y yo, escríbemelo.
pues empezó a comunicar. Bueno, esa mujer llevaba 3 meses incomunicada y se empezó a comunicar. Lo que pareciera un juego se volvió un medio de comunicación, ¿no? Y bueno, cuando llegó una de sus hijas, me dijo que, porque la veía que hacía así como que se reía y decía, yo nunca he visto reír a mi mamá jamás. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Y yo, no, mira, y no sé qué, y aquí te dejo las letras y te dejo no sé qué. Tu mamá sí se puede comunicar, pero no tenía un medio de comunicación. Pero tu mamá es hasta bien simpática, yo no sé cuántos chistes me contó, me los escribió y yo ya los actué después y estuvimos jugando. Y tu mamá sí se puede comunicar. Me dice, ¿en serio? Y yo, sí. Entonces, vean esa importancia, ¿no? Es más, nosotros sabemos en tanatología que los pacientes que están en estado de coma hay que hablarles, hay que platicarles, hay que leerles, porque nos escuchan. Y que entonces, me acuerdo que había un, un niñote de 1,80 en esta área infantil en coma. Y nadie le decía nada al niño, no igual, pero pues por protocolo nos enseñan a hablar. Yo llegaba y le decía al niño, ta, 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 ta. Y yo decía, ay, ¿qué te gusta para leer? Yo no sé, voy a preguntarle a tus papás. Y bueno, traigo mientras esto, yo le leía y no sé qué. Y me cachan los papás que yo estaba ahí bien entusiasmada, ¿no? Hablándole. Y me dicen, pero ¿por qué le hablas si no te escucha? Yo, no, es que sí nos escuchan. Me dice, ¿cómo sabes? Le digo, no tienen idea la cantidad de testimonios que hay de personas en estado de coma que cuando regresan dicen que escuchaban todo lo que les decían. Me decía la mamá, el papá se molestó y se fue. Y la mamá me dice, ¿en serio? Le dije, te prometo que te escuche. Por favor, háblale a tu hijo. Léele a tu hijo, por favor, habla con él. Bueno, el niño, para no hacerles el cuento largo, despertó 3 meses después. Para suerte mía, yo iba los domingos, todo el domingo estaba yo ahí. Despertó en domingo. Nada más oigo así por, ¿no? Que empiezan a vocear. Esther, ¿no? Ya de tanatología, a favor de pasar a oncología infantil. Lo tenían en esa área, aunque el niño tenía cáncer, lo tenían ahí porque no cabía a ningún lado el chamacote. Y yo dije, ya despertó Sebastián, ahí voy, ¿no? Llego y el niño así sentado. Y me dice, tú eres Esther, ¿verdad? Y yo, sí, yo soy. Y me dice, te imaginaba, le digo, ya sé, más alta. Es que, oigan, mido 1,48. Entonces le digo, ya sé que más alta. Y me dice, sí, me dice, pero tu voz es inconfundible. Y yo te juro que te escuchaba. No sé cómo te doy las gracias porque tú hiciste que mi mamá me empezara a hablar y que después mi papá se convenciera y me empezara a hablar. No, claro que nos escuchan, por supuesto que nos escuchan. Me dice, bueno, hasta hacías ¿te acuerdas tus historias que me decías? Ahora la completas tú y hacías otra voz y todo como si jugaras conmigo. Yo te juro que me moría por dentro de la risa con tus tonterías. Y yo, qué buena onda. Entonces, hasta allá llega, ¿no? La posibilidad del juego. Yo creo que tenemos que tener entusiasmo para jugar, ¿no? Eso es importante. Porque que si no, de verdad es que Felón tiene razón, si no tenemos sentido del humor, nos quedamos con el sentido del horror. Y yo no sé ustedes, pero eso suena muy mal, ¿no? Entonces hay que darle la vuelta al tema. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? O algo que quieran aportar, a lo mejor quieren aportar algo, nos quieren compartir algo. Yo tengo una duda que dijiste que más el hemisferio lógico era el del lenguaje, cuando los niños chicos tenían problemas con la mamá. Y el otro, el del papá, no me acuerdo cuál era. Si tenían problemas motrices, no sé. ¿Me oyes, Esther? Esther, ¿alguien me oye? Yo sí te escucho, pero no sé, Esther no la escucho. Que se fue, ¿verdad? ¿Cómo que se fue? Ajá, algo así parece. Sí, creo que Esther, perdimos a hija, no sé. Esther. Démosle un momentito, por favor. Quizás su conexión falló. Gracias, ya está. Le perdimos a Esther. Ay, sí, perdón, me sacó. Gracias, gracias. La parte lógica me decías. Que se desarrolla más la lógica, ¿no? Con el juego. No, sí, o sea, no entendí la. No, no con el juego. Dijiste que la parte del lenguaje correspondía De la a observación. Sí, sí, desarrollos sí. con la mamá y el del papá, ¿cuál era? La fortaleza del cuerpo, músculos y tendones. Como motriz y esto, como Sí, la coordinación, tanto gruesa como fina, ambas. y no entiendo por qué la relación del lenguaje con la mamá, que se me hace muy lógico, muy algo de ciencia positiva, no se me hace como correspondiente a la parte receptiva de lo maternal.
Fíjate que pareciera que tiene que ver más con, bueno, tú sabes que las mujeres tenemos muchas más palabras, ¿no? Que los hombres, y entonces Ujú. hablamos más, que tal vez tenga que ver en parte como la comunicación que establecen las mamás con los niños, ¿no? De que tal vez tenga que ver por ahí. Y que además hay mucha más receptividad en esta comunicación bilateral porque pues están conectados, sus cerebros de hecho están sincronizados desde vientre materno y entonces hay mucha más conexión desde el lenguaje desde vientre materno. En el último trimestre del embarazo, el oído del bebé ya está listo y el líquido amniótico es mejor conductor del sonido que el aire. El bebé escucha la voz de la mamá. La verdad es que no alcanza a escuchar las voces externas, pero no les digan, dejen que les hablen a las panzas, pero no se alcanza a escuchar porque hay mucho ruido. O sea, está, imagínate tú el corazón, pum, 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 pum. Y luego ahora imagínate todos los ruideros de adentro, digestión y todo. Es toda una orquesta la que hay ahí adentro. Y la voz de la mamá se escucha como cuadrafónica. Hay este primer contacto con la voz de la mamá desde vientre materno. Mm. Y la voz del papá no se alcanza a escuchar, pero después dices, bueno, ¿por qué el bebé se mueve si el papá le habla la panza? Es por la respuesta química de la mamá. La mamá se enternece y la mamá es la que produce el químico y al bebé le llega por cordón umbilical, así el químico le llega la dopamina y entonces el bebé, ¡wow! ¡Qué chida dopamina! Mm. Pero no es porque haya escuchado al papá. Pero no les digan, dejen que les hablen a las panzas, eso es muy bonito que les hablen, son actos de amor. Entonces, creo que tiene que ver mucho el lenguaje desde esta parte de vientre materno. Y entonces ellos lo traducen a cómo hablar. O sea, si no hablan bien, es más una relación hacia la mamá, una carencia que tiene con la madre. Pues no tanto en la producción del lenguaje, porque hay niños que tienen, ya sabes, qué problema de frenillo, de paladar, de esto, del otro. O sea, puede haber un tema, vamos a decir, mecánico, ¿no? Que dificulte el habla. Pero más allá de eso, que sí tiene que ver mucho la comunicación con la mamá. Mm. Mucho, mucho. No lo sabía, gracias. ¿No? Bueno, yo empecé a hacer observaciones ahí y después empecé a conectar con neurociencias, ¿no? Como que había y cómo y por qué se daban estas conexiones. Pues porque soy un hámster de biblioteca y entonces para mí todo tiene que tener lógica, razón y autores, pero era necesario porque yo decía, ok, el lenguaje y cómo me comunico y cómo interactúo con el mundo, ¿no? Porque son de estas grandes ganancias en el desarrollo, ¿no? O sea, la primera ganancia, pues obviamente es nacer, respirar. La segunda gran ganancia es estar bipedestados, ¿no? O sea, la marcha, porque, o caminar, pues porque no es natural a nuestro cuerpo estar de pie. Estamos diseñados para andar a cuatro patas. Esto es por una cuestión de imitación, por aprendizaje vicario, por imitación, por socialización. Entonces, por eso cuesta tanto trabajo poder conquistar el caminar, ¿no? Porque no es natural al cuerpo. Después, el lenguaje y al final la escritura. Y dirías que estas son las grandes ganancias del desarrollo. Mm. Entonces, el lenguaje va incluido ahí. Ujú. Gracias. No sé si haya algo más que quieran comentar o decir o preguntar. A mí me llama la atención en... Es por mí que se escucha así como doble. Tienes Pero un sí te eco. Sí, escuchas bien. Sí te escuchas sí, bien. sí, ok, gracias. Me llama la atención esta parte donde dices que el sistema de creencias se encuentra en la corteza prefrontal media, ¿no? Ajá, aquí. Pic. Entonces decimos que esa en el adolescente como que apenas está terminando de conectarse. Sí, Y comentabas esto de que entonces nos volvemos como tan cuadrados y como aferrados a la creencia, te interpreto bien. Ahora, aquí cuál pudieras, o no alcanzo a ver como cuál sería la diferencia o cómo podríamos hacerlo diferente para que precisamente llegando a una adultez y llegamos bien aferrados y cuadrados a cosas que nos sirvieron quizás, pero que ya no aplican. claro. No Bueno, sé todos si me tenemos que expliqué. trabajar nuestros introyectos, ¿no? Estas creencias limitantes que tenemos desde infancia. Pero más allá de eso, Claro, esta flexibilidad que tengamos y la adaptación tiene que ver mucho cómo hayamos estado vinculados en el tiempo en el juego, porque el juego nos da opciones, ¿no? Nos da posibilidades y entonces ok. tu cerebro buscará esas opciones y esas posibilidades y que por si aquí por acá no, pues entonces por acá y si no que le busco por acá o le busco por acá, ¿no?
entonces va con la mano de la neuroplasticidad que nos comentabas y entonces Sí. es como ocurre una forma diferente de Sí. Sí, porque el hacerlo. cerebro es flojo, entonces que ese amigo mientras menos haga mejor. Nosotros Ok. somos los que tenemos que estar empujando la neuroplasticidad. El cerebro necesitamos darle novedad, necesitamos darle cosas nuevas que no tienen que ser extraordinarias, ¿eh? O sea, no es que ser una mega novedad, o sea, puede ser algo chiquito. Pues, ¿qué hora que voy a aprender a tejer? ¿Qué hora voy a hacer cerámica? ¿Qué hora voy a hacer? ¿Saben? O sea, que estas cosas ayudan a darle la novedad al cerebro y que el cerebro se siga manteniendo neuroplástico, ¿no? Que en donde tú dices, ya aprendí todo lo que tenía que aprender, ya no quiero nada, ya no quiero saber, ya no sé cuánto. No, pues ya se amoló la cosa, porque entonces, pues ya nos quedamos bien cuadrados y ya no nos movemos de estos territorios, ¿no? Tan esquematizados y tan estereotipados. Y no nos adaptamos tan fácil, ¿no? Exacto, y no nos adaptamos, y entonces ahí la marrana tuerce el rabo, porque si no te adaptas a los cambios del medio, pues se llamaba, ¿no? Ya te vas quedando bien atrás, se te complica todo más. O sea, mientras tengamos esta maleabilidad, esta flexibilidad, esta adaptación, pues vamos a seguir funcionando. Y que además todo es una adaptación, ¿no? Esa es la verdad. Sí, Entonces es constante. que cuando yo digo ya no, y no quiero cambiar y no quiero adaptar a nada, yo diría, santo Dios, ¿yo qué vamos a hacer? Si todo es adaptación, Ujú. ¿no? Ok, gracias. Gracias. Y a manera de chiste te iba a decir que ahora entiendo por qué tengo mala memoria, pues mi mamá, mi papá y mamá casi no jugaron conmigo. Oye, pero nunca es tarde para tener una infancia feliz. No, fíjate que ahorita lo que me da mucha alegría de esto, bueno, yo creo que ya se habrán dado cuenta que yo no soy de del área del psicología, sí, yo soy de la médica, pero precisamente estar aquí me ha tocado mucho en mi, me conmueve porque precisamente como que ese es el mensaje que más fuerte tengo resonando, que no es tarde para hacerlo, que el juego es a cualquier edad y lo que tú decías, el darme cuenta, ¿no? O sea, como que el saber todo esto, pues a lo mejor lo podemos saber de formación, pero como el darme cuenta que puedo hacerlo, que puedo empezar. Y por ejemplo, en el área hospitalaria alguien preguntó ahí y me conmovió mucho porque si es como que vas, ves el paciente y está en este padecimiento y hay pacientes que se llevan muchos años, sobre todo si estás en un sector público, pero se lleva mucho tiempo, que en lo que llega el material para la cirugía, etc., etc. Y entonces sí hay hasta una hostilidad de pronto de parte del paciente. Y entonces como que digo, sí es cierto, o sea, ya tú dijeras no jugar, hablar, ¿no? O sea, como que Sí, no nos damos ese tiempo, que a veces si lo busca uno, sí lo hay, para claro, hablar, para intentar jugar con los niños, que están en urgencias, ¿no? En estas situaciones donde pues también los papás de pronto están como en el rollo preocupados de si funciona, si no, si necesita, si lo muevo. Y entonces como que, ¡pum!, esa parte se pierde, ¿no? Como que no llevamos el hilo y entonces si depende de la calidad de la relación, de los vínculos que hacemos, pues entonces se me hace que tiene un peso muy importante, el cual al menos yo en mi persona no le había dado, ¿no? Y que claro, en mi formación no, honestamente no me lo enseñaron, o sea, muchas claro. cosas de las que dices, digo, wow, eso no lo vi, no lo leí, ¿dónde estaba? ¿No? Que me lo brinqué. Entonces, la verdad es que me parece muy enriquecedor todo, aparte que sabes un montón. Eso, yo creo que con eso me llevaría y no sé, bueno, eso pues lo que puedo decir. Gracias. Muchas gracias, Leslie. Por acá nos puso Rosy que está en el hospital y que justo, ¿no? Que las estancias son largas. Sí, son largas. Y bueno, pues algo, ¿no? Algo, alguien por ahí es importante. Y como dices, de repente hay momentos en los que se podría, ¿no? Sí, efectivamente. Ok. ¿Alguien más? ¿Algo más que quiera comentar o que quieran ya sea escribirlo por el chat o decirlo o lo que sea? Entonces, por ejemplo, si un papá no era muy jugador con la gente, o sea, no juego físico, así de, aunque sean cartas, ¿no? Eso hará que el niño tenga como menos confianza para moverse físicamente, hablando de un niño de 2, 3, 6 años. Sí, le va a costar trabajo socializar, le va a costar trabajo la interacción y pues si pasa más tiempo, no va a poder construir futuro, que creo que esto es muy grave, no la va a poder ni conceptualizar. Yo de eso me di cuenta con los niños en la cárcel, Ujú. trabajaba Sí. con puros homicidas
Y mis niños, cada vez que yo daba sesiones de grupo, cada vez que yo trabajaba cosas del futuro, se me ponían en huelga, se enojaban, hasta que una me hicieron plantón y me dijeron: "Si tú no sueles hablar del futuro, ya no venimos a tus terapias". Dije: "Santo Dios, me voy a quedar sin chamba". Entonces dije: "Está bien, lo prometo, lo prometo". Pero ahí va el ratón a buscar los libros, ¿no? Me encontré un libro que se llama Para que la bruja no me coma, de la doctora Blanche, y entonces ella dice que cuando el niño no ha jugado justo con adultos, que entonces, lo que yo les dije, no se desarrolla el cuarto ventrículo, que es esta ventana, ¿no? Es esta pantalla de plasma, y que entonces no se conceptualiza el futuro. Y yo me quedé pensando y dije, claro, todo el tema criminal, toda la cultura criminal es del momento, es del instante, es en ese momento, o sea, no está la planeación a futuro, no hay, es de gratificación inmediata. Y dije, por supuesto, o sea, yo no puedo hablarles de algo que para ellos ni siquiera existe. Entonces, esto es bien interesante, ¿eh? Como creo que en la parte práctica, pues dependiendo de las trincheras donde andemos, nos van enseñando, ¿no? Cosas. Y los chicos a mí me enseñaron mucho y esa fue una de las grandes enseñanzas que me dejaron. Entonces, alguien muy tímido, de bebé o de, no sé, hasta los 5 años, tiene más problemas con la mamá, porque es timidez como de hablar, ¿no? O la timidez es más física. Puede ser, aunque socializar es con el papá, ¿no? O sea, el lenguaje puro así con la mamá, pero socializar, papá. O sea, mamá es nuestro historiador de vida, mamá es nuestro primer maestro de vida, mamá nos ayuda a establecer relaciones interpersonales profundas, mamá bueno, si tiene capacidad de amar, nos arraiga ahí, si tiene juicio de realidad, nos lo da. Papá nos ayuda a socializar, nos da seguridad, fuerza, pertenencia. Y papá nos ayuda a construir futuro. Bueno, hay muchos estudios, lo digo de manera muy muy general. resumida, pero está todo el respaldo bibliográfico de todo eso, ¿no? Es interesante eso. Sí, es muy interesante, es muy Cuando te interesante. tocan niños que tienen una u otra cosa, pues es padre, ¿no? Ahondar un poquito más en la relación que te está dictando el cuerpo o la Sí. forma como se lleva. Sí, yo en el último libro en el que ya escribí yo sola, una parte importante, porque yo buscaba irme a prevención para el delito, estuve buscando todos estos respaldos de qué hacía papá, qué hacía mamá, en qué edades, qué iba pasando, y bueno, fui describiendo y pues jalando toda la parte bibliográfica, ¿no? Para darle soporte. Y fue cuando me di cuenta y dije, bueno, es que, pues que nos dan cosas diferentes, es que son importantes y es que son insustituibles. Y para mí empezó a darme mucho sentido todo lo que yo veía en los divorcios y todo esto, ¿no? Ujú. Si Sí, porque gustan, más de la mitad de la población va a tener carencia de uno u otro. sí, sí. Si ustedes gustan, tanto los apuntes de ahorita de la plática, porque pues yo les platico como contarles chismes, y esos otros apuntes, si ustedes gustan, yo puedo compartirlos sin ningún problema más tarde. Gracias, sí, porque ibas muy rápido. Sí, sí, perdón, a loco me No, emociono y me sigo. qué bueno, qué bueno. Gracias. Bueno, pues yo les agradezco mucho su presencia y su interés y pues estoy para servirles, por ahí ando en el instituto Ujú. y estoy a la orden. Muchísimas gracias por su presencia, muchas gracias al instituto por invitarme, siempre es un placer estar en estas actividades. Ujú. Gracias, Esther. Gracias a ustedes, Esther. muchas gracias. Y recuerden, chicos, esto fue una probadita de la maestría en educación centrada en el desarrollo. Ujú. Entonces, si alguien tiene alguna duda sobre nuestros programas, pues por favor nos los hacen saber a través del grupo y les mandamos información de manera individual. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias, Esthercita. Gracias, bonita tarde. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.